Nos vamos a Serbia. Esta es una conversación que tuve previamente con Fernando Almeida, un hombre que en Cuba hizo muchísimas cosas en la batalla por el respeto a los derechos humanos, un abogado que ayudó a muchos, un activista que no ha tenido miedo y que en un momento triste de su vida debió salir de su Cuba natal para llegar a esta Serbia desde la que habló conmigo. Fernando, mil gracias por atenderme y sobre todo ya anocheciendo en tu nueva vida europea. ¿Cómo estás? Bueno, muy ocupado, pero es bueno estar ocupado con los temas de Cuba, con los temas de los cubanos. Háblame de eso un poco porque estamos un poco repasando también lo que es todo este 2022 y cómo funciona estar al mismo tiempo tan lejos y por supuesto con el corazón tan cerca. Bueno, lo primero que tienes que hacer cuando sales recién exiliado es empezar a cambiar el chip, porque ya no puedes abrir la puerta y salir corriendo a ayudar a un amigo tuyo y hacer un acto de presencia. Cuando superas eso, te das cuenta de que fuera de lo simbólico, una vez que ya estás quemado allá adentro en Cuba, puede ser hasta un poco más útil, porque tienes los recursos que no tienen tus compañeros. Tienes el internet, que no te lo van a interrumpir. Tienes las horas de sueño o las horas de trabajo que no te impide estar 14 horas en una cola. No tienes que estar molestando gente para tratar de supervivir y no tienes que estar vigilando para atrás por si te están persiguiendo. Y eso te da más tiempo para emplearle a la gente. Puede ser tanto su voz como el que le transmite un poco de tranquilidad porque en medio de la paranoia y la crisis por todos lados, muchos terminan casi al borde de la psicosis y hay que darles un poquito de trabajo psicológico. Yo les digo a la gente que yo no hago solo trabajo de abogado, sino a veces trabajo de psicólogo y que tengo que empezar diciendo tranquilo, relájate, no estás solo, estamos aquí y vamos a calentar lo que haga falta e ir a donde haga falta porque tú estés bien. Y eso es un apoyo muy fuerte. Estás en una retaguardia y depende también de tu responsabilidad que no se queden embarcados dos o tres personas que están en situación de línea de fuego en Cuba. Hay que ser muy responsable. Ahora, cuando hablas de cambiar el chip, mencionas una cantidad de renglones, mencionas una cantidad de, vamos a decir, puntitos a lo que hay que ponerle la famosa palomita de esto ya está cambiando, esto ya cambió, esto vamos a ver cómo se maneja. ¿Qué te fue más difícil? Pues bueno, yo creo que todo, ¿eh? Yo creo que todo me fue, todavía me es muy difícil. Eh, yo creo que lo más complicado para adaptarme fue dejar de mirar en todas las direcciones cardinales. Porque en Cuba, y eso es para todo el que esté viviendo y no haya pasado un tiempo por ahí o conozca, yo tenía que caminar mirando para enfrente para ver dónde voy, mirando al piso para que un bache no me devore una pierna, mirando al cielo no voy a hacer que un trozo de edificio me caiga, mirando a los lados por si hay alguien que quiera saltarte y mirando atrás por si te sigue la seguridad. Era muy difícil. Entonces acá ya tienes que mirar en menos direcciones. De vez en cuando miras al piso, al frente, pero no tienes que estar mirando atrás. Y eso es muy complicado. Todavía yo recibo una llamada por teléfono y no tengo el número registrado y me inquieto, o todavía me tocan el timbre y no he estado avisado y me inquieto, o sea, esas cosas están ahí. Pero bueno, es parte de la mentalización es seguir en Cuba sin estar en Cuba, que es muy raro porque si te pasas por tratar de pensar que estás en Europa no funciona. Todavía a veces yo hablamos y dice, bueno, nosotros que estamos aquí, no, ¿aquí dónde? Yo estoy en Serbia, yo no estoy en Cuba, pero eso también opera así. Y háblame un poco entonces de esta etapa en términos de ahora Serbia. Eh, Tienes el foco obviamente en Cuba, pero ahí están no solo los pies en la tierra serbia, sino todo el resto del cuerpo. ¿Cómo ha funcionado este proceso en estos meses? Bueno, yo me he sentido un poco más enganchado desde que he empezado a trabajar con refugiados. O sea, yo generalmente trabajaba con los cubanos, pero si bien hay una línea de defensa que uno tiene que tratar de cubrir en el terreno, hay una línea de huida o por todas estas personas que pasan hacia la zona europea a través de Serbia. Y aquí en Serbia hay varios casos de cubanos con los cuales ya yo puedo tratar de ayudarlos a que se incorporen en el sistema. Yo mismo estoy en un proceso de asilo, pero me permiten colaborar con la Organización de Derechos Humanos que está llevando los casos de asilo y me proveen herramientas para también crear facilidades para ellos, tratar de ayudar a este sea un terreno menos agreste de lo que ya es políticamente para un cubano que está huyendo de una dictadura y tratar de sentar algún tipo de precedente para que
así cubrir los dos frentes. Trato de trabajar adentro y en otro tiempo trato de trabajar aquí, que haya un lugar de destino y refugio para el que no puede llegar directamente a Europa o a Estados Unidos y al mismo tiempo para allá. Entonces, de ese sentido me siento integrado sobre el campo de los derechos humanos y siento que sigo creando alguna especie de conciencia en el terreno sobre el tema Cuba y eso es muy importante. Hay que cubrir todos los espacios posibles. Cuando me hablas de estar muy ocupado, comparte lo que tú quieras de lo que es lo cotidiano, de qué estás haciendo, por ejemplo, en el correr de estos últimos días. Bueno, una parte del trabajo, yo trabajo con Prisoner Defenders, tratando de trabajar con documentaciones que tienen que ver sobre todo con organismos internacionales de derechos humanos. Uh -huh. Fundamentalmente muy buenas relaciones que tiene Prisoner con, bueno, tanto las organizaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como también con el Parlamento Europeo. Y eso también me lleva a un trabajo de monitoreo que es diferente sobre el caso Cuba, todo el que puedo asesorar y prepararlos para enfrentarse a un interrogatorio o para tratar de hacer algún tipo de acciones legales o algún tipo de recurso. El ejemplo típico son los habeas corpus, también forma parte del trabajo. Colaboro también con el Observatorio de Libertad Académica, que hace un monitoreo específicamente sobre los derechos de libertad de expresión y los derechos de libertad académica, derechos laborales, todo eso, y también reporta sobre CIDH. Y aquí en Serbia, pues también colaboro con la parte del derecho de refugio sobre el caso de Cuba, tanto con cubanos como con otros casos de otras personas que vienen huyendo de otros lugares fatídicos o de otras dictaduras. Entonces son tres líneas de fuego más el trabajo de un poco del activismo online y de tratar de mantener el link y coordinación de dos o tres acciones dentro del terreno en Cuba que casi que me toman jornada completa. A veces no me alcanza 24 horas. Quisiera yo compartir las 26 horas que alguna vez se decretaron en la US, a ver si me da un poco más el tiempo. Pero bueno, se está ocupado y se es productivo y ya con eso uno pone la cabeza cuando puede en la almohada con cierto nivel de tranquilidad. Que hay esta Cuba de fines del 2022, diferente de la Cuba que dejaste, si es que hay algo. ¿Está peor en algún área específica? ¿Se ha mantenido el nivel de lo horrible que era cuando tuviste que salir de ahí? Dame tus sentimientos sobre eso. Uf, bueno, está mucho peor desde el punto de vista social y humanitario. Grave, grave. Yo espero con terror las estadísticas que acepten liberar para el año que viene de las tasas de mortalidad que yo creo que van a ir en aumento dada la crisis de todos los aspectos que hay en ese país. Pero la crisis de la violencia política no cesa, es muy agresiva. No obstante, voy con cierto nivel de esperanzas eh, y cierto nivel de terror también, pero ya no es por la dictadura solamente, sino que ya yo voy sacando que cada 3 meses algún cubano, cualquiera, el menos esperado y el menos vigilado, hace una locura, provoca un estallido o un microestallido y la gente a la calle o la gente a activarse por alguna causa, lo cual significa que va a haber otra campaña, otra ola represiva y todos los defensores de derechos humanos y activistas a trabajar como locos. Entonces yo estoy así porque estamos casi en la fecha de los 3 meses y yo estoy como que qué emoción, mi pueblo probablemente vaya a hacer algo más y va a haber otras horas que meter y trabajar. Mucho nivel de conciencia ciudadana, muchísimo nivel, y yo a veces lo noto con cosas muy delicadas. El nivel de reacciones, las personas que ya uno conoce, pero que sabía su pensamiento, pero que no se querían exponer en un comentario o una reacción, ya lo hacen. Todo el mundo habla voz populi. Y cierto, está este nefasto código penal que muchos se preguntan por cuál es la misión que va a tener de cara ahora a su aprobación en 2022 y de cara a 2023, y yo creo que él ya cumplió su función antes de entrar en vigor, que era usarlo como mecanismo de amenaza para coartar voluntades, para aterrorizar al pueblo y sobre todo para decirle a toda la población lo que ya la oposición desde muchísimos años conocía, que son una dictadura totalitaria y que va a aplicar la violencia política, la violencia judicial. Ahora todo el mundo se lo está diciendo al pueblo cubano, pero como que no hay ninguna sorpresa. Y no creo que vaya a haber una gran desmovilización más allá de la que ya pudo haber. Muy violento frente a figuras que descollen, pero también estoy esperando de que sé que hay muchas personas que ya no necesitan descollar para hacer acciones contra la dictadura. No necesitan exponerse antes de hacer algún tipo de acción. Y eso también es importante valorar. El escenario muy crudo.
muy crudo, y a medida que se vaya despedazando por trozos, a veces pensamos en el desplome estilo Ujú. muro de Berlín. Cuba no se va a desplomar como el muro de Berlín, sino que se va a desplomar como se desploma La Habana Vieja, como se desploma el casco histórico, por trozos cada vez más grandes, y por desgracia hay que ponerse casco para que no nos vayan cayendo los trozos arriba. Por eso esto viene con una caída muy fuerte, lleva mucho dolor, hay que tener mucha entereza, porque duele, pero se está cayendo y efectivamente cada vez le quedan menos trozos por caerse, ¿no? Y es así lo que estamos viviendo. Un gran abrazo, Fernando. Mil gracias por atendernos. Te deseo lo mejor y, por supuesto, sabes, siempre está nuestra puerta abierta. Nosotros ya sabemos que tú tienes la enorme generosidad de abrir la tuya cuando ahí vamos a golpear. Es un gran placer, Carlos. Muchas gracias.